De infarto. Encuentran túneles secretos bajo la casa de Valeria Márquez. Luego de la trágica muerte de la influencer mexicana y que se descubriera que en realidad tenía un pasado más turbio del que se pensaba, las investigaciones continuaron tras el cateo de Harfuch al centro de belleza, donde se ocultaban más cosas de las que se creía. ¿Pero qué encontraron? ¿Qué más ocultaba Valeria? Quédate hasta el final del video y descubre la verdad sin censura. En un giro inesperado dentro del caso que sigue estremeciendo a las autoridades mexicanas y estadounidenses, la DEA descubrió una escotilla secreta en la antigua residencia de la influencer Valeria Márquez, ubicada en la zona residencial de Zapopan, a pocos días del cateo en su salón de belleza, donde ya se había encontrado una impactante cantidad de drogas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. Lo que en un inicio parecía ser una estructura más del narcolavado estético, se ha transformado ahora en una operación de inteligencia que revela algo más inquietante: una red subterránea de tráfico de armas directamente conectada con el brazo operativo del cártel. El hallazgo se realizó durante un segundo operativo de inspección coordinado por agentes de la DEA en conjunto con la unidad de inteligencia de la SSPC. Según el informe preliminar, la detección se dio cuando uno de los perros especializados en rastreo de explosivos marcó insistentemente un área del jardín trasero de la casa donde Valeria Márquez vivió hasta semanas antes de su ejecución. En ese punto, oculto bajo un matorral y cubierto con tierra compactada, se halló un acceso metálico camuflado con vegetación falsa y remaches pintados para simular óxido natural. El diseño era profesional, no era una improvisación ni algo hecho a la ligera. Tenía una ventilación activa, revestimiento térmico y apertura mecánica desde el interior, confirmó un agente estadounidense bajo anonimato. Ante el hallazgo y tras considerar los posibles riesgos de explosivos o trampas, se decidió notificar directamente a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Harfuch, quien ya había asumido personalmente el liderazgo de la investigación desde el cateo inicial del salón estético, emitió una orden directa de cateo y despliegue táctico para ingresar al túnel la madrugada del día siguiente. La operación fue encabezada por elementos de élite de la Guardia Nacional, con apoyo técnico del Ejército y la DEA. Al ingresar al túnel, el panorama dejó atónitos incluso a los agentes con mayor experiencia. Se encontraron más de 120 rifles de asalto, incluidos modelos Barrett calibre .50, AK-103 rusos y M4 estadounidenses, todos en condiciones óptimas y embalados por lotes, además de lanzagranadas, municiones de uso exclusivo del ejército y dispositivos de rastreo satelital. Lo que encontramos no era un simple depósito de armas, era un arsenal estratégico, distribuido, catalogado y con rutas de salida rápidas. El nivel de planificación era militar, señaló Harfuch en una rueda de prensa improvisada esta mañana. Esto confirma que el CJNG no solo operaba bajo fachadas, sino que utilizaba residencias aparentemente inofensivas como puntos logísticos críticos, justo en zonas donde nadie sospecharía. Pero el descubrimiento más alarmante fue que el túnel no terminaba ahí. Según las autoridades, tras casi 300 metros de trayecto subterráneo reforzado con placas de acero y concreto, el pasaje conectaba directamente con una propiedad ubicada a las afueras de Zapopan, un complejo aparentemente abandonado que ahora se ha confirmado como una base operativa del CJNG, utilizada por el acopio y distribución de armamento y vehículos blindados conocidos como monstruos. La ubicación del túnel, su sistema de acceso remoto y la segmentación de funciones, droga en el salón de belleza, armas en el túnel, indican una estructura logística claramente definida. Según la DEA, este método permitía dividir las operaciones de lavado y distribución sin poner en riesgo ambos frentes al mismo tiempo. En otras palabras, si una parte caía, la otra podía sobrevivir. Esta es una muestra de la sofisticación del crimen organizado mexicano en su nueva era. Ya no hablamos solo de violencia, hablamos de ingeniería logística, estructuras de compartimentación y uso de infraestructura urbana como zonas grises del tráfico armado, afirmó un analista de seguridad de la Universidad de Texas. En la misma operación se encontraron planos encriptados, documentación sobre rutas de entrega, bitácoras de vigilancia interna y al menos 5 chalecos antibalas con logotipos de corporaciones de seguridad falsas. Además, fueron recuperadas memorias USB con registros contables cifrados, que ahora están siendo analizadas por la División de Criptoanálisis de la Marina Armada de México.
Las autoridades no descartan que existan más túneles similares conectados a otras propiedades usadas por el CJNG bajo fachadas legales como gimnasios, centros de spa, academias o estudios de grabación. La hipótesis de trabajo es que Valeria Márquez no solo era una pieza visible para el lavado de dinero, sino una administradora indirecta de una célula logística mucho más compleja, con roles aún por esclarecer. En su declaración a medios, Harfuch fue enfático. Quien piense que estas estructuras operan de forma improvisada está subestimando el verdadero alcance del crimen organizado actual. Estamos hablando de una red empresarial criminal con ramificaciones en cada nivel social: tecnología, finanzas, imagen pública y ahora infraestructura urbana clandestina. El hallazgo también ha reabierto el debate sobre el uso de influencers por parte de los cárteles para legitimar y camuflar operaciones ilegales. La casa de Valeria, su salón de belleza, su contenido digital, todo parecía dentro del marco de una vida aspiracional. Pero detrás del maquillaje y los tutoriales se escondía uno de los arsenales más grandes asegurados en Jalisco en los últimos 2 años. Se estima que el valor del armamento recuperado supera los $3.8 millones y la logística que conectaba ambas propiedades requería un equipo de construcción altamente calificado y apoyo financiero constante. Al cierre de esta edición, la propiedad conectada al túnel ha sido asegurada y se está procesando el lugar en busca de más evidencia. La Fiscalía General de la República, en conjunto con la DEA, ya trabaja en una serie de nuevas órdenes de aprehensión contra operadores logísticos del cártel que estarían implicados en la construcción y mantenimiento de esta red clandestina. ¿Pero qué más ocultaba este túnel? ¿Para qué más lo llegaban a usar? Según los informes oficiales, el pasaje subterráneo de más de 300 metros de largo no solo servía como vía de transporte de armamento pesado, sino que además fue utilizado en múltiples ocasiones por miembros de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación. La información fue obtenida tras el análisis de una serie de discos duros y memorias USB halladas en la base operativa conectada al túnel, las cuales contenían registros internos de movimientos, bitácoras con fechas, nombres codificados y capturas de videovigilancia que evidenciaban el uso del túnel como vía de evasión. Lo que parecía al principio una infraestructura logística se ha transformado en una pieza clave de las operaciones de contrainteligencia del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. Una puerta trasera, oculta bajo la cotidianidad de un salón de belleza, que permitió la huida de objetivos prioritarios cuando las fuerzas del orden estaban a punto de capturarlos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en rueda de prensa que, al menos en 3 ocasiones documentadas entre 2023 y 2024, el túnel fue utilizado para exfiltrar a operadores de nivel medio y alto dentro de la estructura del cártel, justo en el momento en que se realizaban cateos de despliegues de seguridad. Estamos hablando de una red de escape diseñada con precisión milimétrica, conectada desde una base armada a un punto sin sospechas públicas, un centro de estética operado por una joven con fuerte presencia en redes sociales. Es la definición perfecta del nuevo crimen organizado, invisible, silencioso y estratégicamente integrado en la vida urbana, declaró Harfuch. Según las bitácoras extraídas, las rutas de evacuación eran activadas mediante códigos de alerta enviados desde radios encriptados. Una vez activado el protocolo, los individuos señalados descendían por una compuerta oculta en la propiedad periférica del cártel, accedían al túnel y en un lapso de no más de 6 minutos emergían dentro del salón de belleza de Valeria Márquez, desde donde salían caminando por la puerta principal disfrazados como clientes o empleados. Una jugada tan insólita como eficaz. Los nombres aún no han sido revelados por motivos de confidencialidad en las investigaciones, pero se ha confirmado que uno de los prófugos rescatados por esta vía figura en las listas de búsqueda internacional por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio calificado. Además, se presume que al menos otro de ellos se encuentra actualmente en Centroamérica, operando desde el exilio, tras haber huido de México por la vía aérea días después de haber utilizado esta misma ruta subterránea. El análisis de las cámaras de seguridad recuperadas en la propiedad permitió identificar no solo los rostros de quienes utilizaron el túnel, sino también el protocolo interno del cártel para disimular su salida por el centro de belleza. En algunos casos, incluso se utilizaban clientas reales como escudo humano para permitir la huida sin levantar sospechas. Una estética cuidadosamente mantenida, con luces LED, música relajante y recepcionistas entrenadas. Funcionaba como fachada perfecta para camuflar la salida de uno de los criminales más buscados del país.
estaban preparados para todo. Para cateos, para drones, para cercos perimetrales. La salida por el salón de belleza no era una coincidencia. Era parte del diseño original del escape, porque sabían que era el último lugar donde alguien pensaría buscar a un operador armado con orden de captura, explicó uno de los analistas forenses de la Marina que participó en la intervención. La revelación ha generado reacciones encontradas. Por un lado, la comunidad de Zapopan se encuentra conmocionada ante el nivel de infiltración del crimen organizado en su entorno inmediato. Por otro, analistas de seguridad advierten que este caso representa un nuevo modelo operativo del narco mexicano, la simbiosis entre lo urbano, lo digital y lo táctico. El salón de belleza, que hoy permanece sellado y bajo custodia, es símbolo de cómo el poder criminal puede operar a través de canales tan inesperados como un influencer, un secador de cabello o un tratamiento facial. Lo que parecía un negocio de superación femenina resultó ser una compuerta de fuga para uno de los cárteles más violentos del hemisferio. Para Harfuch, el descubrimiento no solo es un logro operativo, sino también una advertencia sobre lo que aún no se ha descubierto. Si esta fue una de las rutas, hay más, no lo dudamos, y por eso vamos a redoblar los cateos, a cruzar información con la DEA, a identificar todas las propiedades que hayan operado bajo esquemas similares. La familia de Valeria Márquez, que desde hace días se encuentra fuera de México, ya fue notificada de este hallazgo. Hasta el momento, las autoridades han reiterado que no existen indicios de que la joven conociera la totalidad de las operaciones vinculadas al túnel, aunque admiten que su cercanía con operadores clave como Ricardo N., alias el WR, la convirtió directa o indirectamente en parte funcional del sistema de encubrimiento. La comunidad internacional ha expresado preocupación por el nivel de sofisticación del caso. Especialistas en inteligencia de Colombia, Brasil y España han solicitado acceso parcial a los informes de la DEA para estudiar este modelo de fuga como antecedente en sus propias investigaciones contra estructuras criminales urbanas. Mientras tanto, los trabajos de demolición y escaneo del túnel continúan. Los peritos han declarado que aún quedan secciones por explorar y no descartan hallar compartimientos adicionales o incluso más conexiones hacia otras propiedades. El caso ha abierto una pregunta urgente. ¿Cuántos negocios legítimos en México operan en realidad como nodos logísticos del crimen organizado? ¿Y cuántas veces, sin saberlo, ciudadanos comunes han cruzado caminos con operadores de alto perfil que, como en este caso, emergieron por una escotilla oculta bajo una estética de bienestar? A las 9 a.m. en punto, las puertas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se abrieron. Los periodistas ya estaban listos, las cámaras enfocadas y los micrófonos encendidos. Era el día después del hallazgo más impactante en lo que va del año, un túnel secreto bajo la casa de Valeria Márquez, la influencer asesinada semanas atrás, que había sido utilizado como vía de escape para altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, y conectado directamente con una base armada del grupo criminal. Todo eso camuflado bajo el falso rostro de un salón de belleza. Omar García Harfuch apareció en escena con paso firme. Vestía de negro, el rostro serio, la carpeta bajo el brazo. No saludó con cortesía, no improvisó, fue directo al atril, y lo que dijo no fue una conferencia de prensa, fue un mensaje de guerra. Lo que hemos descubierto es una red de simulación cuidadosamente tejida por el crimen organizado, que ha utilizado negocios aparentemente legítimos como fachada para ocultar sus rutas de escape, su logística armada y sus operaciones financieras. Arrancó sin rodeos. El túnel encontrado bajo la residencia de Valeria Márquez no era un caso aislado. Es un eslabón de una cadena que ya estamos desmantelando. La tensión en la sala era palpable. Todos sabían que Harfuch no hablaba al vacío. Cada una de sus palabras era el reflejo de un operativo en marcha, de una estructura criminal más extendida de lo que se había imaginado. Y quiero ser muy claro, continuó. No vamos a descansar hasta desmantelar cada uno de estos negocios, cada fachada, cada trampa encubierta. No importa si es una estética, una boutique, un estudio de grabación o una cuenta de redes sociales con millones de seguidores. Si funciona como cortina para proteger operaciones del crimen organizado, será intervenida, y quienes estén involucrados serán detenidos. El impacto del túnel había sido brutal, no solo por lo que reveló, sino por lo que significó. Durante meses, mientras el país veía videos de una joven influencer promocionando productos de cuidado personal, por debajo de sus pies se escondían fusiles, lanzagranadas, rutas de fuga y documentos con nombres cifrados. Harfuch sabía que este caso ya no era solo una investigación, era un símbolo.
y no pensaba dejar que se repitiera. Este no es un caso más, este es un parteaguas, porque hemos visto cómo el crimen ha mutado. Ya no se oculta solo en la sierra, ahora se instala en la ciudad, se maquilla, se peina, se toma selfies y luego entrega armas a manos asesinas. Eso no lo vamos a permitir. Harfuch confirmó que desde el hallazgo del túnel, su equipo ha iniciado una revisión profunda de más de 300 negocios que presentan patrones financieros y de operación similares al centro de belleza de Valeria. Dijo que los equipos de inteligencia financiera, análisis de redes sociales y monitoreo digital trabajan ya con información cruzada proporcionada por la DEA, la UIF, la Guardia Nacional y agencias extranjeras. Sabemos que esto no se limita a una sola ciudad. Sabemos que hay franquicias, cadenas, marcas enteras que están sirviendo como plataforma para que estos grupos criminales se mimeticen entre la gente. Pero también sabemos cómo identificarlos, y uno por uno los vamos a derribar. Una reportera preguntó si eso incluía a influencers y creadores de contenido con vínculos indirectos o comerciales con operadores del crimen. Harfuch no dudó ni un segundo. Nadie está por encima de la ley. Si una persona, sin importar cuántos seguidores tenga, ha recibido dinero, vehículos o propiedades como pago para facilitar operaciones del crimen organizado, enfrentará cargos. No importa si su imagen es limpia, no importa si dice que no sabía. Vamos a investigar hasta el último peso, hasta el último video. El tono era más que enérgico. Era una declaración de intenciones, y cuando otro periodista le preguntó si esto significaba que habría una persecución masiva a empresarios o comerciantes, Harfuch volvió a dejarlo claro. No estamos criminalizando el emprendimiento. Estamos señalando el crimen disfrazado de emprendimiento, y si detrás de una marca hay dinero sucio, ese negocio deja de ser empresa y se convierte en parte de la estructura criminal. Y eso en este país se paga con cárcel. La lista de objetivos en observación no se hizo pública, pero fuentes internas señalaron que ya hay al menos 54 investigaciones en curso relacionadas con empresas ligadas a movimientos sospechosos similares a los de la estética de Valeria Márquez. En muchos de estos casos, los nombres registrados son de familiares o terceros sin antecedentes, lo que complica el rastreo pero no lo detiene. La Fiscalía General de la República ya ha solicitado la colaboración del SAT y la Comisión Nacional Bancaria para revisar los movimientos fiscales de negocios con actividad inflada, campañas publicitarias sin facturación real y compras en efectivo que superan los ingresos declarados. Pero Harfuch no se quedó en lo técnico. También habló del mensaje social. Este país no puede seguir normalizando que una vida de lujos injustificados sea vista como éxito. No podemos seguir celebrando en redes a quienes muestran mansiones sin trabajo comprobable. Eso no es aspiracional, eso es complicidad. Y mientras más normalicemos eso, más crecerá esta red que asesina por dentro a nuestra sociedad. Los aplausos llegaron, pero él no sonrió. La gravedad del caso y del contexto nacional no lo permitían. La justicia no se detiene en la fachada. Entra, revisa, derrumba y reconstruye. Esa es nuestra misión. Y si alguien cree que por usar filtros y tener seguidores puede burlar al Estado, les digo esto. El crimen no se lava con likes, se paga con años de cárcel. Y vamos a asegurarnos de que eso ocurra. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.